Estamos en vivo a través de Congreso Televisión. Estamos en comunicación con la presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado. Presidenta, buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Sí, presidenta, es escuchar sus impresiones tras conocerse la renuncia del ministro de Transportes y también el informe de la Contraloría, incluso adelantado que va a denunciar a funcionarios del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Economía, es lo que hemos escuchado del Contralor. Le escuchamos, presidenta. Sí, ya sabíamos que tenía que venir algo de la Contraloría, pero no sabíamos que iba a ser de estas proporciones. Y lo que nos demuestra es que más de 6 meses que el ministro Vizcarra ha venido defendiendo este proyecto con las adendas y lo que encontramos es lo que sospechábamos, ¿no? De que si venía de un contrato mal hecho, con serias deficiencias y lesivo para el Estado, como ellos mismos han dicho, han tenido que tomar las providencias del caso a la hora de la transferencia de gobierno. A la hora de la transferencia de gobierno, ellos han sabido qué cosas estaban heredando y nosotros desde aquí, desde el Congreso, les decíamos, indiquen cómo han recibido al país. Y este era un proyecto importante y por lo tanto tenían la información correspondiente. No entendemos, y por eso digo, aquí hay algo más, y ya la Contraloría está haciendo las denuncias pertinentes de índole penal a funcionarios, pero hay que leer todo el informe que ha hecho la Contraloría, y con las preguntas que han quedado sin respuestas de la interpelación, nosotros tenemos un panorama mucho más claro de que aquí han habido actos de corrupción. Ahora, presidente, entonces esto se pudo haber evitado si el gobierno hubiera dado a conocer estas irregularidades que hoy revela el Contralor. Por supuesto, ellos tenían la información y han tenido que dar a conocer al país, al Congreso de la República, cómo estaban hallando en la transferencia de gobierno estos contratos, de las sugerencias y riesgos que estaba dando la Contraloría desde el año 2014. Nada de esto se ha sabido y más bien los congresistas han reaccionado con preguntas y por eso las interpelaciones de las cosas raras que iban saliendo en el camino, adendas que duplicaban los montos, responsabilidades que no recaían en la empresa, sino más bien en el Estado, o sea, una adenda lesiva para el país también, y es por eso que se empezó a hacer la interpelación. Ahora lo que toca es que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen rápidamente contra estas personas que van a ser denunciadas por la Contraloría de la República, a fin de que no quede en la población el ánimo de que aquí hay impunidad, que no pasa nada. Las empresas roban, hacen los negocios que quieren y aquí no pasa nada. Yo creo que ahí tanto el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que ponerse con un trabajo mucho más exhaustivo para fin de sancionar a estas personas. Presidenta, entonces... Y si hay que verificar funcionarios del gobierno anterior, también se tendrán que hacer las investigaciones. Ahora, presidente, entonces la renuncia del ministro Vizcarra era inevitable. Totalmente inevitable, porque después de este informe de Contraloría, lo que nosotros hubiéramos tenido que hacer el día de hoy es presentar la censura. Él ya se ha enterado, después de su conversación del día viernes, y lo que más bien habría que pedirles, ¿qué cosa conversó con la empresa Puntur? Porque él ayer en un programa de televisión ha dicho que ha hablado con el Contralor, pero también se ha reunido con la gente de Puntur. ¿Qué cosa han hablado con la empresa Puntur? Ahora, también... ¿no? ¿Y qué cosas han quedado? Y hay que indicar que el consorcio dijo que evalúa acciones legales contra el gobierno o contra el Estado, luego que justamente el ministro anunciara anoche que se iba a dejar sin efecto el contrato y la adenda. Sí, es por eso que es importante saber qué cosas han conversado con Vizcarra estos empresarios de Puntur. Y lo otro es decirle a estos empresarios que encima que le han perjudicado al Estado, han perjudicado a los cusqueños, porque esto se va a tener que retrasar, han sugerido adendas cuando no les competía sugerir adendas ni presentar adendas en un plazo determinado, y encima poner costos leoninos
que hubieran dado para construir 2 aeropuertos, yo creo que Juntur debería abstenerse de hacer cualquier acción contra los peruanos. Ahora, lo cierto es que en Cusco había mucha expectativa, Presidenta, y el Frente de Defensa de Chinchero allá anuncia un paro indefinido. El alcalde del Cusco sobre Chinchero también dice que es una negativa del centralismo, etcétera. Está muy molesto con el gobierno, con el Congreso, con la Contraloría. ¿Qué le dice a los cusqueños, Presidenta? A los cusqueños decirles que el aeropuerto de Chinchero va a ir, pero va a ir sin coimas, sin robos, sin gente que se enriquezca, porque hay algunos intereses por ahí que permitirían que algunos se hayan enriquecido con este proyecto que es tan grande, donde inclusive algunas personas ya han comprado terreno a los costados, y eso también hay que averiguarlo, o sea, ya han estado haciendo su negociado aparte. Yo creo que los cusqueños se merecen la verdad, y ellos no van a permitir que por construir un aeropuerto se dañen los ingresos de todo el Estado peruano. Ahora, Presidenta... No van a permitir la acción. Ahora, Presidente, que el Congreso debe recibir este informe de la Contraloría para conocer detalladamente todas estas presuntas irregularidades y también responsabilidades. ¿Se debería el Congreso conformar una comisión investigadora? Bueno, yo creo que ya las comisiones que están investigando parte de ese tema pueden tomarlo, o si es que determinen a sacarlo en una comisión súper especial, bueno, tendrá que evaluarse en el pleno del Congreso, pero sí el informe de Contraloría tiene que venir al Congreso, por lo menos a la Comisión de Fiscalización. Para ya determinar responsabilidades políticas, ¿no, Presidenta? Porque hay que reivindicar que este contrato que el mismo Vizcarra decía que había sido nefasto se firmó en el gobierno nacionalista, en el gobierno de Antumala. Así es, yo creo que hay responsabilidades que hay que deslindar, y eso lo tiene que ver el Congreso también de la República. Ahora, Presidenta, ya para finalizar, algunos congresistas señalan de que Martín Vizcarra también debería renunciar a la vicepresidencia. Yo preferiría que viésemos primero el informe de Contraloría, porque hay que examinar con todos los detalles. Después de eso tendrá que hacerse una evaluación correspondiente. Muchísimas gracias a Luz Salgado, Presidenta del Congreso de la República, dando estas declaraciones a Congreso Televisión.